Hemos visto que tenemos eventos a los cuales debemos dar continuidad en lo que es la segunda semana. Por ejemplo, lo que es la implantación. ¿Qué es la implantación? Habíamos dicho que nada más era que el blastocito penetraba dentro de lo que era el endometrio materno. Entonces, este proceso de implantación había iniciado lo que era el día 6 y debe culminar lo que es el día 11. Entonces, debemos ver en esta semana que concluya el proceso de implantación. En esta segunda semana, nosotros tenemos varios eventos. La semana es denominada la segunda semana, la semana de los pares, porque existen varios eventos que nos van a hacer recuerdo a lo que va a suceder. Tenemos que el trofoblasto, que era la membrana o la capa celular externa, se va a dividir en dos capas, denominadas citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. El embrioblasto, que nosotros habíamos visto como masa celular interna, se va a dividir en hipoblasto y en epiblasto. Y además van a aparecer dos cavidades, una que es la cavidad amniótica y otra que es el saco vitelino, por lo que esta semana la denominamos la semana de los pares. Ahora debemos iniciar con los eventos que forman parte del día 8. El día 8 es importante por lo siguiente. Habíamos visto ya que el blastocito estaba sumergido parcialmente dentro de lo que es el estroma endometrial. Entonces vemos que el área va a quedar por encima del embrioblasto. El trofoblasto se va a diferenciar en las dos capas que les había dicho. Van a aparecer una capa de células que van a estar mononucleares, una capa interna donde vamos a recibir el nombre de citotrofoblasto y una capa donde las células que van a producirse por mitosis en el citotrofoblasto van a migrar y van a perder los límites y van a formar una membrana mucho más amplia, denominado el sincitiotrofoblasto. Entonces, estas células migran desde lo que es el citotrofoblasto, se fusionan y pierden sus membranas celulares individuales. Como vemos aquí, este es la representación del endometrio materno y esta es la presencia de glándulas. Este endometrio habíamos dicho que tiene que estar bien irrigado y lleno de glándulas para poder nutrir al nuevo ser. Tenemos aquí una especie de coágulo, que es una especie de cicatriz que está dando por cerrado el área donde se ha introducido el embrioblasto, el blastocito. Tenemos el embrioblasto y el trofoblasto. Habíamos dicho que el trofoblasto se divide en dos capas. Una de células cúbicas bien nucleadas, y tenemos una multinucleada que va a ser el sincitiotrofoblasto. Entonces el citotrofoblasto es el verde claro y el sincitiotrofoblasto es el verde oscuro. Tenemos aquí, ustedes ven, la forma de un disco, ¿verdad? Entonces el embrioblasto se va a dividir en dos capas. Una de células pequeñas cúbicas denominada hipoblasto y una de células alargadas cilíndricas denominadas epiblasto. Ambas capas nos van a dar lugar a la formación del disco germinativo bilaminar. Estas dos capas posteriormente nos van a dar lugar a la formación de las capas germinativas. El epiblasto nos va a dar al ectodermo, el hipoblasto nos va a dar al endodermo y al mesodermo. Entonces, estas capas provenientes de estas células nos van a dar dos tipos de tejido, uno intraembrionario y el otro extraembrionario. El intraembrionario va a dar lugar a la formación de las estructuras propias del embrión. Y el extraembrionario, por ejemplo, aquí van a llegar a tapizar lo que es la cavidad amniótica, que es esta. Y el hipoblasto, dada por las células del endodermo,
van a tapizar lo que es el saco vitelino, que en este momento aún se llama cavidad exocelómica. Entonces nosotros tenemos aquí los vasos sanguíneos de gran calibre, las glándulas, el epitelio endometrial, tenemos nuestro embrioblasto, el trofoblasto, la formación de las cavidades amniótica, vitelina. Ya, entonces esto es lo que ya hemos visto. Dan lugar a la formación de un disco plano, del disco germinativo bilaminar. Y aquí tenemos, es una imagen no muy clara, pero que nos ofrece características del día 9. ¿Qué es lo que debemos recordar del día 9? Simplemente que el blastocito ya se encuentra implantado en mayor profundidad dentro de lo que va a ser el endometrio. Y tenemos que en la parte externa se está formando lo que es el coágulo de fibrina. El trofoblasto entonces va a mostrar una proliferación, un gran avance en su desarrollo, en particular en lo que va a ser el polo embrionario. Hace un momento hablábamos de la evolución del polo embrionario y el polo abembrionario. El polo embrionario es el que va a estar relacionado con el embrión y va a ser rico en vasos sanguíneos. Y el polo abembrionario es el polo que no tiene relación con vasos sanguíneos, ya que no requiere de su nutrición. Entonces aquí tenemos en la parte superior pequeñas vacuolas. Estas vacuolas se fusionan y llegan a constituir grandes espacios como lagunas de sangre, por lo que el 9º día se va a caracterizar por la formación del espacio lacunar o lagunar. Tenemos que en el polo abembrionario, estas células van a encontrarse células aplanadas y van a estar tapizadas por lo que viene del hipoblasto. Ya, habíamos mencionado el polo embrionario. Este polo embrionario es un área que debe estar llena de grandes vasos, o sea, debe tener gran vascularización para poder oxigenar y nutrir al nuevo ser. Y el área denominada endometrial debe estar llena de glándulas. Estas glándulas pueden ser grandes y tortuosas, van a tener la capacidad de secretar glucógeno y moco en gran abundancia. ¿Por qué? Porque necesitan oxigenación y sustancias nutritivas para que este embrión pueda estar bien alimentado. Entonces hemos dicho, el día 9 se caracteriza principalmente por lo que es la formación del espacio lacunar. Ya. Entonces, en esta imagen, ¿qué tenemos? Tenemos el epitelio endometrial, la formación de la cicatriz. Tenemos aquí lo que es el embrión, que ya está más sumergido, el blastocito ya sumergido dentro del endometrio. Tenemos lo que es el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, el embrión bilaminar con su capa epiblástica, hipoblástica, la formación de la cavidad amniótica y la formación de lo que va a ser el saco vitelino, que en este momento es lo que se llama la cavidad exocelómica. Ya, en esta imagen mucho más bonita, ustedes van a poder distinguir las estructuras. Tenemos que el hipoblasto, por poliinvaginación, va a cubrir el blastocele por dentro y va a dar lugar a la formación de la capa germinativa endodérmica. Tenemos un endodermo intraembrionario y el extraembrionario, que se va a encargar de tapizar lo que es el saco vitelino primitivo. Ustedes ven aquí, se distingue claramente lo que son las lagunas
una proliferación de lo que va a ser el tejido del sincitio trofoblasto, dando lugar a lo que van a ser la comunicación entre los vasos sanguíneos maternos y del trofoblasto. Tenemos el polo embrionario con gran circulación y el polo abembrionario. Estas membranas que forman parte del trofoblasto van a formar lo que es el corium. Aquí nosotros tenemos al disco germinativo bilaminar con las células epiblásticas y las hipoblásticas. Tenemos lo que son las lagunas, el mesodermo extraembrionario, ¿qué más? El sincitio, y creo que aquí ya tenemos la formación del saco vitelino primitivo. Ya, vayamos a lo que es el día 11 y 12. El día 10 no está considerado, digámoslo así, importante, ya que no tenemos ningún evento importante. Entonces tenemos lo que es en el día 11 y 12, el blastocito va a estar ya incluido, inmerso dentro de lo que es el estroma endometrial. El epitelio superficial va a cubrir toda la herida original de entrada en la pared uterina. El blastocito ya va a estar como un bulto pequeño en la luz del útero. El trofoblasto se va a caracterizar por la gran presencia de lo que van a ser las lagunas, los espacios lacunares, y esta red es evidente en el polo embrionario. En el polo abembrionario, el trofoblasto está formado por células citotrofoblásticas, nada más. Bueno, esta es una imagen un poco opaca, pero ustedes tienen esta imagen en su libro. ¿Qué debemos destacar? Simplemente destacamos el cierre de lo que es la cicatriz de la fibrina. Tenemos lo que es nuestro embrioblasto, el trofoblasto. Tenemos la formación de lo que va a ser la cavidad exocialómica, que la vamos a ver después. Las células entonces del sincitio trofoblasto penetran dentro de lo que es el estroma y erosionan el revestimiento endotelial de los capilares maternos. Estos capilares congestionados y dilatados se van a conocer con el nombre de sinusoides, que no son nada más que aumentados de tamaño y llenos de sangre. Las lagunas sincitiales ya van a tener una comunicación con los sinusoides y la sangre materna. Entonces van a entrar a lo que es el sistema lagunar. Y a medida que el trofoblasto va erosionando cada vez más sinusoides, la sangre materna empieza a fluir a través del sistema trofoblástico. Entonces el día 11 y 12 lo consideramos importante porque va a establecerse lo que es la circulación uteroplacentaria. Y aquí ustedes ven simplemente la evolución del disco bilaminar. Aún no lo llamamos trilaminar porque no tenemos de forma evidente la formación de las capas germinativas. Hacia el final de la segunda semana, el disco germinativo va a estar formado por dos discos celulares. En esta del epiblasto que se va a formar, que va a ser el ectodermo, y el hipoblasto que va a dar lugar a lo que es el endodermo. En sus porciones intraembrionaria y extraembrionaria, vamos a ver que el ectodermo va a tapizar lo que es la cavidad amniótica en crecimiento. Y la capa germinativa va a empezar a tapizar lo que es el techo del saco vitelino secundario. En esta imagen ustedes pueden ver un polo embrionario relacionado con gran flujo sanguíneo. Y aquí tenemos un polo abembrionario donde no hay mucha presencia de vasos sanguíneos. Tenemos lo que es la cavidad amniótica, el saco vitelino, el disco bilaminar con sus dos capas.
celulares. Vayámonos a repasar características importantes de la segunda semana y a afirmar nuevos acontecimientos que suceden el día 13. Entonces, a medida que el blastocito entra en contacto con el endometrio, se forman dos capas del trofoblasto. Una que es el citotrofoblasto, donde las células van a ser mononucleadas y van a sufrir múltiples divisiones celulares denominadas mitosis. Y estas van a migrar a lo que es el sincitiotrofoblasto. El sincitiotrofoblasto, que es un área mucho más amplia, se van a observar grandes glándulas y estas no van a tener límites celulares. ¿Qué debemos recordar? Que esto va a dar lugar a lo que es la producción de la hormona gonadotropina coriónica humana, hormona en su fracción beta, que solamente va a estar producida en etapa gestacional. Entonces, gracias a la presencia en sangre o en orina, se podrá llegar a al diagnóstico de gestación. Aquí tenemos un disco germinativo bilaminar con lo que va a ser nuestras células cilíndricas, que va a dar lugar a lo que es el epiblasto, y el lipoblasto con las células cúbicas pequeñas. Son las que van a dar lugar a nuestro disco germinativo bilaminar. En el octavo día habíamos dicho que suceden los efectos de segunda semana. Todo se divide a pares. Y aquí vamos a tener lo que es la cavidad amniótica, el saco vitelino, el disco germinativo bilaminar, epiblasto, hipoblasto, citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto. Entonces, vamos a tener la formación de estas estructuras en el octavo día. En el noveno día tenemos el inicio de formación de lo que va a ser el saco vitelino primitivo, que es este. Se va a formar gracias a la proliferación de las células del hipoblasto y a la cavidad y la membrana exocelómica. Tenemos que el día 13 ya va a haber un recubrimiento de lo que van a ser el saco vitelino primitivo por parte de las células del hipoblasto, y este saco vitelino ya va a cumplir con su función. ¿Cuál va a ser su función? Su función va a ser la transferencia selectiva de líquido nutritivo al disco. Aquí tenemos la formación paulatina de lo que va a ser el saco vitelino. Aquí tenemos un saco vitelino primitivo o primario y aquí ya tenemos un saco vitelino secundario. Esta imagen representa lo que es el endometrio con gran cantidad de vasos y gran cantidad de glándulas. Y tenemos igual aquí lo mismo, simplemente ya con la evolución de lo que va a ser el tejido embrionario. Jóvenes, nos quedaremos aquí. Vamos a continuar, por favor, con lo que es nuestro avance, características de primera semana de gestación y segunda semana de gestación. Debemos completar lo que corresponde a lo que sucede en la segunda semana. Estábamos mostrando el complemento que nos va a dar la formación de las estructuras de los tejidos y estructuras embrionarias y membranas fetales durante lo que es la segunda semana. Aquí tenemos el mesodermo extraembrionario. Ya habíamos mencionado que en la segunda semana se va a formar nuestro disco germinativo bilaminar, gracias a sus dos
a dos capas, la capa germinal, epiblástica y la capa hipoblástica. Ambas capas que van a dar lugar a lo que son las capas germinativas, que van a ser el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Estas tres capas van a tener componentes tanto intraembrionarios como extraembrionarios. Entre los componentes intraembrionarios van a dar lugar a la formación de los tejidos propios del embrión, pero en lo que es a lo extraembrionario se van a encargar de formar o tapizar o tratar de complementar las membranas embrionarias. Entonces, al hablar de mesodermo extraembrionario, esta es una membrana que va a provenir de lo que es la capa hipoblástica. Entonces, este mesodermo extraembrionario se va a encargar de revestir la parte interna de lo que es el citotrofoblasto, va a rodear lo que es la cavidad amniótica y la cavidad del saco vitelino. Entonces, como ustedes ven, va a formar parte de va a tapizar por dentro lo que es el citotrofoblasto, el amnios y el saco vitelino, como vemos en la imagen. Este mesodermo extraembrionario es el que se va a encargar de formar estas membranas y estos espacios. El celoma extraembrionario, entonces simplemente, como ustedes pueden ver, va a ser el espacio que se va a formar entre lo que es la hoja esplácnica y somática del mesodermo extraembrionario. Habíamos mencionado que el mesodermo extraembrionario se va a dividir en dos hojas, una que es la hoja esplácnica y otra que es la hoja somática. Y por un mecanismo de vacuolización, como ustedes están viendo aquí, van a aparecer los espacios celómicos dentro de lo que es el mesodermo extraembrionario y se va a dividir en mesodermo extraembrionario somático y esplácnico. Va a evolucionar posteriormente a lo que es la cavidad coriónica. Entonces tenemos endometrio, glándulas y vasos maternos. Tenemos la red de lagunas, que habíamos dicho que entre el día 11 y 12 iba a establecer lo que era la circulación uteroplacentaria, porque estos sinusoides de sangre llenos van a tomar contacto con los vasos maternos para nutrir a este embrión. Tenemos aquí la red lacunar, la cavidad amniótica. Tenemos el celoma extraembrionario, que es lo que las vacuolas que ustedes ven alrededor del saco vitelino y de la cavidad amniótica. Tenemos un recubrimiento endodérmico que va a revestir lo que es el saco vitelino. Entonces habíamos dicho, ¿no ven? De las células del epiblasto se van a encargar de tapizar la cavidad amniótica. Las células del hipoblasto, que va a dar lugar al endodermo, se van a encargar de revestir lo que es el saco vitelino. Tenemos entonces el celoma extraembrionario con sus dos capas. El mesodermo somático extraembrionario, que va a ser este, y aquí tenemos el esplácnico. Entonces nosotros vamos a tener, bordeando lo que es el saco vitelino y la cavidad amniótica, el esplácnico, y rodeando lo que es el citotrofoblasto, vamos a tener lo que es el somático. Entonces vamos a tener que aquí se va a formar el corium, que vienen a ser todas las membranas que van a formar parte del trofoblasto. Tenemos ya el saco vitelino y la cavidad amniótica. Aquí tenemos lo que es el pedículo de fijación. También lo pueden denominar tallo de conexión. Va a estar dado por tejido mesodérmico, como ustedes pueden ver aquí, del mesodermo extraembrionario, y se va a unir con lo que van a ser las membranas del corium. Entonces vamos a tener como una forma de conexión entre lo que va a ser el embrión y la sangre materna, porque este pedículo de fijación o tallo de conexión va a evolucionar a lo que es el futuro cordón umbilical. Y aquí tenemos el corium,
que simplemente son membranas o estructuras saculares que van a identificar a lo que se van a identificar al formarse lo que es el celoma extraembrionario. Pueden denominarlo saco gestacional, que va a estar constituido por tejido mesodermo somático y parte del trofoblasto. Como evoluciona a lo que van a ser las membranas placentarias, entonces aquí ustedes van a ver como el corium. Va a tener una superficie irregular, ya que a partir de aquí se van a formar lo que son las vellosidades primarias. Cuando se forma este saco gestacional en lo que va a ser la segunda semana de gestación, bajo una ecografía, ya se va a poder visualizar lo que es este saquito gestacional, que va a confirmar lo que es un proceso de embarazo. Placa procordal. Como ustedes ven, tenemos que en esta etapa ya se va a definir cuál va a ser el eje del embrión. Entonces, en esta etapa ya tenemos el área donde se va a ubicar la cabecita y el área donde se va a ubicar la cola. Es una forma de decir que ya vamos a tener una dirección cefálica y una caudal. Entonces, la placa procordal, como ustedes ven aquí, simplemente va a ser la parte de unión en el extremo cefálico de las capas epiblástica e hipoblástica. Entonces, ustedes ven aquí en la capa epiblástica, la placa hipoblástica, y aquí nosotros vamos a tener lo que es la placa procordal. Está localizada entonces en lo que va a ser el extremo cefálico del disco, donde se unen estrechamente el epiblasto y el hipoblasto, y van a constituir la futura membrana bucofaringea. La membrana bucofaringea va a ser como el extremo craneal de este tejido embrionario, y va a evolucionar en 4 semanas para una ruptura y formar lo que va a ser la membrana bucofaringea. Esta membrana bucofaringea va a tener doble origen, endodérmico y ectodérmico. Entonces vamos a tener, se puede decir una división, van a compartir capas. Entonces la boca hacia afuera va a estar formada por células ectodérmicas y hacia adentro por células endodérmicas. Y esta es la cronología. En la cronología, ¿qué debemos recordar? Esta cronología no está muy bien, simplemente es un cuadro que he sacado que nos podría ayudar en algunos eventos. Pero ¿qué debemos recordar? Nuestra segunda semana empieza el día 8 y termina el día 14. El día 6 es cuando iniciamos el proceso de implantación. Entonces, desde el día 6 hasta el día 11 culmina lo que es este proceso completo de implantación. En el día 8, en el día 6 y 7, nosotros ya tenemos una distribución de tejido embrionario, dándonos lugar a una masa celular externa denominada trofoblasto y una masa celular interna denominada embrioblasto. Ya tenemos a esta disposición de tejido. Entonces, el día 8 vamos a tener que el disco germinativo bilaminar se va a dividir en 2 capas, una epiblástica y otra hipoblástica, y vamos a tener que el trofoblasto va a sufrir la división en 2 capas, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto, y que gracias a la disposición de esto van a constituir 2 cavidades, una que es el saco vitelino y otra que es la cavidad amniótica. En el día 9, lo más importante viene a ser la formación de las lagunas, el espacio lacunar. Tenemos el día 11 y 12 como importante porque se va a formar o va a iniciarse lo que es la circulación uteroplacentaria. El día 13, como evento importante, tenemos la formación de lo que van a ser las vellosidades primarias, que van a estar constituidas por tejido citotrofoblástico enrollado de una capa de tejido sincitial.
Entonces, aquí se resume lo que es nuestra segunda semana de gestación. Tenemos aquí imágenes de vellosidades. Esto no concuerda con nuestro libro de Lachman. Y no se olviden que las preguntas del examen son del libro de Lachman. Entonces, nosotros lo único que debemos recordar en vellosidades es que las vellosidades primarias se forman el día 13. Y en eso se resume lo que es nuestra segunda semana gestacional. Si ustedes han revisado su libro, nos habla de métodos anticonceptivos en lo que es la primera semana. No lo estamos tomando en cuenta ya que tenemos un tema aparte para fin de semestre donde vamos a poder acceder a ese tema. Lo único que vamos a hablar van a ser las implantaciones anómalas, que ya habíamos dicho que van a ocurrir principalmente a nivel tubárico, que pueden ocurrir a nivel abdominal, en el cuello del útero, en el ovario o en la región posterior a lo que es el útero, pero son bastante raras. Las preguntas del examen van a estar relacionadas con nuestro libro de Lachman. Ahora bien, con ustedes yo debo completar notas.